Hola, hola, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Y si eres nueva, le invito a suscribir y ser parte de este equipo de Ideas Crocheritas. Bueno, hoy les traemos esta opción, ya sea como tipo bufanda o así, como lo he puesto yo también. ¿Qué les parece? Vamos a ver el paso a paso y comenzamos. Muy bien, hola de nuevo y bueno, vamos a ver esta prendita tan bonita, el paso a paso, claro que sí, y dos formas de utilizarlo, yo diría, porque bueno, a mí me encanta la bufanda también como salida de playa o como parte para poner encima de los leggings o jeans muy ajustados o así, poner encima. Pero vean qué puntada más linda hemos agregado en la parte del frente. Esta puntada se les había compartido en una blusa también, que por ahí la tengo. Si la quieren ver, le puedo compartir al final del video. Ok, vamos a necesitar un hilo que sea sedosito, o sea, que tenga caída libre, bonita. Para las partes del frente, la parte de las cadenitas, necesitamos que tengan una caída bonita. No importa si es acrílico o el que quieran usar, pero que tengan una caída bonita. 200, menos de 200 gramos, pero tienen que comprar las dos madejitas. Menos de 200 gramos. Ha quedado un poquito ahí. Digámosle que 185 gramos. Pueden hacerlo un poquito más largo. Y un ganchito de 3.5 recomienda el fabricante. Este es algodón y bambú. Y tiene una caída muy bonita. Así que bueno, con esto comenzamos para ver el paso a paso rapidito porque es una prenda bastante ligera, bastante rápido. Y comenzamos. Muy bien. Ya tengo la mitad adelantado a largo que yo quiero. Bueno, gasté 100 gramos. Me falta terminar un poquito. Y decidí gastar 100 gramos, una madejita para el frente. Muy bien, vamos a medir de huesito, de la parte que tenemos aquí un huesito al otro lado. En este caso la muchacha tiene 5 centímetros. Entonces tejemos 10 centímetros en cadenas, sin importar si el hilo es de 1 o de 6 milímetros. Vamos a dejar eso. ¿Por qué? Porque yo quiero que esto le quede con buena caída y con una caída bastante bonita. ¿Bien? Y quise dejar esta puntadita aquí, ¿por qué no? Que le decora muy bonito los lados. Ustedes deciden, pero el doble. Entonces, 10 centímetros en cadenas. Yo tengo 33 centímetros. Entonces, hice 66 centímetros. Ahí, 66 centímetros. Bastante. Y quiero que hasta me hubiese gustado un poquito más, pero bueno, 66 centímetros. Yo soy talla mediana, pero ya les digo que tienen que medirse, por eso se los doy en centímetros. Entonces, ¿cuántas cadenas tenemos que hacer? Aquí las tengo escritas, 152 cadenas. Esto de aquí no tiene un orden de cuántas cadenas les deje. Las de acá sí, pero va a ser fácil. Bueno, esta puntada es múltiplos de 21, pero como dejo los bordes y las partes allá, vamos a dejar 31 puntos. Vamos a respetar 31 puntos y lo marcamos. 31 cadena, la marcamos, hacemos todas las cadenas que necesitemos hacer en la parte del centro, que sería esta, aquí, que serían 90, y en mi caso, ¿verdad? Pueden ser más, pueden ser menos, y de nuevo 31. Entonces ustedes saquen ahí la cuenta, 31 y 31 serían 62 más 90, 152. Bueno, entonces, ya estando aquí con todas las cadenitas que ya se las tengo adelantadas, porque esto es rápido, ya sabemos cómo hacer cadenitas, ¿verdad? Simple. Pero vamos a utilizarlas de un modo diferente. ¿Por qué? Porque quiero dejar que me quede tanto para la parte del tejido, me quede del lado derecho, como la parte en que vamos a tejer de nuevo ahora para la espalda. ¿Sí? Entonces que me quede con dos frentes la parte de la cadenita ahí. Vamos a tejer así. Vamos a hacer, aquí le había soltado una cadenita que no se me quede debiendo. Entonces hacemos una cadenita, no puede quedar ajustado para hacer esta puntada, ya he soltado dos. Bueno, entonces vamos a hacer
Estas dos que acabo de soltar, no ajustado. Ahora vamos a subir como para hacer un punto alto normal. 1, 2 y 3 cadenitas también holgaditas. Lazamos el hilo y ahora vamos a utilizar las pancitas. 1, 2, 3 y la que dice 4, vamos a utilizar las pancitas de la cadena, ¿sí? Las pancitas de la cadena porque quiero que me quede bien para la misma puntada para la parte de la espalda. Y aquí vamos a rellenar 31 puntos. He dejado esta primera parte en punto relleno así que vamos a hacer 31 puntos así. Bueno, 31 puntos, rellenando 31 puntos. Ahora 90 cadenas, 90 en mi caso. Pueda que hagan más, puedan que hagan 100, cuantas quieran o necesiten más que todo. Y voy a la siguiente marca que he contado desde aquí, desde el inicio hasta esta marquita, 31 puntos también, que es para la puntada. Ahora si lo quieren llevar en punto alto, punto bajo, medio alto, como quieran también. Y volvemos a utilizar las pancitas de la cadena. Esto debe tener un nombre, por supuesto, más de libro, diría yo, pero le llaman más así como pancita. Entonces vamos a llamarle pancita porque no lo pude encontrar el nombre ni en inglés ni en español de esta parte. Si la busco se los pongo en pantalla. Bueno, entonces si lo encuentro, aquí vamos a volver a rellenar 31 puntos de nuevo. Bueno, aquí en el número 31 cuesta un poquito más tomar la pancita, así que vamos a entrar ahí como se nos deja más fácil, como se nos deje más fácil, pero tampoco como que un hilo, ¿verdad? Vamos a tomar ahí. Bueno, aquí llegamos al último punto, 31 puntos. Vean qué bonito que nos queda. Por arriba donde vamos tejiendo es normal que quede así, pero también por la parte de abajo, para volver a comenzar para la espalda. Muy bien, aquí comenzamos la puntada, así que bueno, 1, 2, 3 cadenitas y vamos aquí, hacemos 1, 2 con el punto de cadena, 3, 4 y 5. Llevo así 5 puntos aquí. Muy bien, aquí vamos a hacer 8 cadenas, 8. Entonces de todas maneras se los pongo en pantalla. Vamos a hacer 8. 1, 2, 3 y 8. Aquí tenemos 8 cadenas. 8 cadenas, lazamos el hilo y vamos a avanzar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta la que dice 9. ¿Sí? 8 puntos arriba, 8 puntos abajo libres. Por ahora libres. Bueno, ahora 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3 puntos libres. Y en el que dice 4 vamos a hacer un punto alto. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el 9 volvemos y aquí rellenamos estos puntitos. Quieren dejar más cantidad aquí, pueden hacerlo también. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 puntos y 5 puntos en el inicio. Entonces así, este es la primera. ¿Okay? Ahora vamos a hacer ¿qué? 90 cadenas otra vez. 1, 2, 3 y aquí tenemos la número 90. Tratamos de que esté parejito y vamos hasta el otro lado y volvemos a repetir lo mismo. 5 puntos, 1,
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E igualmente 8 libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libres. Y en el 9 hacemos punto alto. 1, 2, 3. 1, 2, 3 libres. En el 4 hacemos punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la 9. Así. Y aquí el último puntito, punto de cadena, que siempre se debe de respetar, igual que todos los demás. 5 puntos, de nuevo, 1, 2, 3. Estos van siempre iguales, hasta abajo. Si lo quieren hacer como tipo punto elástico, lo pasan por el punto raso de atrás. Más o menos ya se sabe, esa puntada es muy común. Bueno, aquí comenzamos con la cancioncita de 5 por varias veces. Así que bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Si les gusta el 5, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 libres. El 6, el número 6 lo hacemos en punto bajo. De aquí hasta aquí vamos a tener que hacer 11 puntos bajos. Y aquí comenzamos con el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos salimos de este punto después de él. 3 puntos. 9, 10 y 11. 3 puntos antes de este punto, todos estos rellenos y 3 puntos después. Que igualmente contemos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas libres. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 también. Y vamos y rellenamos los 5 puntos de aquí. No me gusta cuando quedan con hilitos sueltos, así que vamos a volver a repetirlo. ¿Vieron qué bonita? ¿Vieron qué interesante? Bueno, tenemos 5 puntos y otra vez de nuevo las 90 cadenas. 1, 2, 90 cadenas. Lazamos el hilo ya que lo tenemos así como del frente. Sostenemos y vamos hasta el otro lado. Cuando lo tenemos ya listo, revisado. Aquí me queda incómodo ver lo que esté de frente, pero bueno, estamos buscando el frente del tejido. O el lado que estamos tejiendo, ¿verdad? Que no se quede volteado ahí. Y hacemos aquí los 5 puntos y volvemos a repetir la puntada, que se las voy a repetir un poquito más rápido porque estoy repitiendo lo que acabamos de ver. Entonces así, 5 puntos, 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y avanzamos 5 libres, 1, 2, 3, 4, 5 libres. En el 6 comenzamos a hacer punto bajo. ¿Por cuánto? 11 puntos. Igualmente, 1, 2, 3, 4, 5 y 5 puntos. Qué bonito es el 5, ¿verdad?
Así. Bueno, entonces, mientras termino, pueden ir suscribiendo si no lo han hecho, comentando, preguntando, saludando, como quieran. Ahí vamos. Tenemos los 5 puntos, 1, 2, 3 y volvemos a rellenar aquí con 5 puntos, tomando cafecito, mate, tecito, compartiendo allá con las compañeras del tejido. ¿Ven? Ahora, este está más facilito. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que les dije que iba a comenzar con la canción de 5. Bueno, vamos al primer punto. Primer puntito. Y ahora sí, de aquí hasta aquí son 7. Yo les comparto la puntada en pantalla de todas maneras. Aquí vamos a hacer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No lazamos el hilo, vamos hasta aquí, hasta la última partecita y hacemos punto bajo y 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí lazamos el hilo porque hacemos aquí los 5 puntos. Esta se llamaría la puntada del 5, ¿verdad? Bueno, así. Y de nuevo las 90 cadenas. ¿Ven cómo nos va formando ya esta parte, primera parte? Esta primera parte. ¿Ok? Bueno, aquí se los vuelvo a repetir un poquitín. Ya hice las 90 cadenas y 5 puntos. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al primer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta parte sí se varía. 7, 7. Ahí. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos al final. Me gusta repetírselos así otra vez al final porque de todas maneras ya vamos a iniciar con algo que no conocen, ¿verdad? En la 1, 2, 3. En la 5. No la sabemos, ¿verdad? La 5 no la sabemos. Entonces estamos aquí casi en la 5. Tengo un cantante en vivo por ahí. Entonces, bueno, 1, 2, 3. Y aquí volteamos el tejido. Los 5 puntos de siempre. No sé si se escucha la canción, pero él está feliz ahí como un pajarito cantando. Ok, aquí volvemos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 en las 5. En las 5 igualmente 5 cadenas. Y vamos hasta aquí. De nuevo. Sí. De nuevo, ¿ven? De nuevo. Pero aquí tenemos que entrar. Y se las hago facilito. Aquí tenemos 1, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ven? El 11 vamos y lo ponemos aquí. Entonces nos queda así. Recuerde que aquí habíamos hecho 11 en esta parte de abajo. 11. Bueno, pues aquí deben de quedar 11 iniciando desde este primero hasta el último, pero dejando como base fijo el primero y el último. En el centro nos quedarían entonces 9, ¿verdad? Ok. Entonces ahora de nuevo 1, 2, 3, 4, 5. Lazamos el hilo y rellenamos aquí los 5 puntos de siempre. O si lo han querido dejar más ancho, pues más ancho. También es que el crochet es para jugar en muchas maneras, ¿verdad? También, si usted dice, ay no, me gusta esa puntada para hacerlo, continuarlo haciendo. Vuelven y hacen más y más. Entonces, eso se lo dejé así como en el borde, como algo bonito, decorativo. Me encanta esta puntada. De nuevo, aquí vamos a hacer las 90 cadenas. 1, 2. Muy bien, aquí se las repito un poquito entonces. Recuerden, 5 cadenas.
y vamos al punto bajo que tenemos aquí y rellenamos este con 9. Entonces aquí contamos, si quieren, desde la primera, como lo hice antes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 11. ¿Ven? Entonces otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 puntos. 1, 2, y aquí tenemos el último, el número 5. 1, 2, 3 cadenas y los 5 puntos aquí. Para que no se les olvide, en la número 6, vamos aquí, terminamos el último punto. En la número 6, cuando tenemos estos rellenos así, ya no es 5 cadenas. Ya no es 5 cadenas. Volvemos a hacer aquí 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lazamos el hilo y ahora vamos así. 1, 2, 3 y la 4. 1, 2, 3. ¿Se le recuerdan un poco familiar esto, no? ¿Verdad? 1, 2, 3. En la 4 hacemos un punto alto. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y vamos hasta aquí. Ya esta, la próxima, ya la sabemos. Ahí. La próxima ya la sabemos, porque la próxima es la 2. Disculpen, la próxima sería la 3. Es que no estoy contando la base. La base es la base. La próxima sería la 3. Esta 3 que rellenamos aquí. Todos estos puntitos contamos 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos de una vez el 6, lo rellenamos con 11 puntos bajos. ¿Ven? Este es este. Siempre se les voy a repetir. Bueno, 8 cadenas y vamos aquí 1, 2, 3, 4 y hacemos un punto alto, ¿verdad? Después de rellenar aquí los 5 puntitos y eso. Ve que nos queda como esta parte así, grande. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En el 4 hacemos el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y rellenamos los 5 puntos de acá, de aquí, que van siempre lo mismo. 1, 2, 3 y aquí estamos en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la 7, que les voy a recordar un poquitín y ya me voy a tejer la parte de la espalda. Entonces aquí comenzamos la canción de 5 otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y la 6 ya la rellenamos comenzando desde la primera y terminando hasta el, digamos, 3 antes de él y 3 antes después de este, completando 11 puntos bajos. Aquí termino de rellenar todos los puntitos y 1, 2, 3, 4, 5 y ya sabemos, ¿verdad? Que continúa de aquí en adelante. Esto se puede llevar de colores preciosísimo con los hilitos que tenemos por ahí de sobrantes. Hacerlo de colores queda preciosísimo también.
y aprovechamos de gastar lo que nos queda por ahí. Otra vez, de nuevo, las 90 cadenas. 1, 2, 3, 90 cadenas y volver a repetir lo mismo. Bueno, estamos así. Esto es cómo nos tiene que ir quedando. No sé por qué, tal vez por ir filmando el video, este me está quedando un poquito más tenso. Se puede notar, ¿ven? Cuando uno, y con el mismo ganchito de 3.5. Y podemos ver que aquí hay un poquito más de tensión que este. Bueno, entonces, llevar el tejido relajado. Un consejo mío. Ok, ya recuerda que vamos después con la que viene rellenando los 9 puntos dentro y todo eso. Ok, entonces, ya hacemos todo el largo que queremos. Si lo quieren hasta abajo, si lo quieren como salida de playa, pues todo largo, largo, como lo quieran. A mí me falta aquí detalles para terminar la parte final, en donde yo quiero terminar, la que es posiblemente en uno de los círculos. Y no me alcanzó los 100 gramos, entonces voy a terminar esos detalles allá. Pero antes de eso, quiero que sepan que vamos a tejer para el lado para la parte de la espalda, y esta es la guía. Este de punto alto, porque ven que no hay más de punto alto, ni tampoco voy a dejar en la parte final. No, entonces lo vamos a terminar aquí, en esta parte, y vamos a comenzar lo que es para la espalda aquí, de nuevo. Muy bien, como les indiqué, voy a comenzar a hacer lo de la espalda. Este es el frente, o la espalda, es que es la misma medida. Bueno, entonces aprovechamos la colita con la que iniciamos. Si quieren, lo atamos por ahí para que nos quede más fijo, más asegurado el hilo ahí, y comenzamos para hacer lo de la espalda. Cuando normalmente atamos hilos así, metemos el ganchito primero. Vamos a meterlo por aquí como para hacer un inicio ahí, y aquí levantamos 1, 2, 3 cadenitas y rellenamos los mismos 5 puntos que tenemos aquí, los mismos de siempre. Vamos a cortarlo. Entonces rellenamos aquí los mismos 5 puntos del otro lado. Esto es para indicar como la parte de arriba de la prenda, ¿ve? Así. Tenemos aquí 5 puntos y comenzamos de nuevo la puntada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos el hilo y vamos en el mismo punto porque estamos haciendo lo mismo del otro lado. 1, 2, 3. No tenemos que contarlo, simplemente vamos en la misma dirección y hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos en la misma dirección y rellenamos los 5 puntos aquí. Bueno, solamente para indicar que vamos a comenzar del otro lado, pero la misma puntada. Misma puntada. 3. No, 3. Ahí tengo 2 puntos. 3, 4. Y 5 con el que está con el marcador. Y otra vez las mismas cantidad de cadenas. No voy a variar en disminuir o aumentar en la espalda. No lo veo necesario, pero si lo quieren hacer un poquito menos, está bien. Vamos a hacer las mismas 90 cadenas y vamos hasta el otro lado y repetimos lo mismo y bajamos todo el largo que queremos. E incluso en las partes de atrás a veces es más común tener un poquito más largo que el frente. En ese tipo de cosas se puede jugar como quieran. Lo dejan en la misma medida o lo dejan más largo atrás que adelante. Bueno, entonces creo que aquí estamos. Voy a continuar todo el largo que queremos. Después vamos a tener que hacer unos detallitos allá para tomarlo de la cintura, que se unan las partes. Vean qué cuellote nos queda. Continuamos. Bueno, he tejido lo mismo del otro lado. Entonces, 44 hileras
y o igual quedando así, contando los círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quedando en esta partecita, quiero hacerle un bordecito. En centímetros serían 56 centímetros. Solo de un lado. O sea, serían 112 centímetros, ¿verdad? En total. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un bordecito. Nada más en esta partecita. Entonces aquí tenemos el punto bajo que toca ahí, ¿verdad? Saliendo con 5 cadenas, como si fuésemos a rellenar aquí los 11 puntos, ¿recuerdan? Los que tenemos que hacer 11. Bueno, ahí tenemos 1. Aquí hacemos 2, 3 bajos. Ahora hacemos un punto medio alto. 2. Y un punto alto en el centro. Un punto alto. 1, 2, 3 cadenitas y vamos y hacemos un piquito aquí nada más como para dejarle un poquito de peso y indicar un final ahí. Un piquito, se me zafó, y volvemos a bajar en punto medio alto. 1, 2 y 2 puntos bajos. 1, 2 y el fijo. 1, 2, 3, 4, 5. Rellenamos los 5 puntos. ¿Cómo les ha ido hasta aquí? ¿Cómo lo ven? Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil, y esa puntadita le deja un toquecito muy bonito en esta parte. Así que bueno, entonces vamos a repetir lo mismo del otro lado. Muy bien, estoy del otro lado y lo voy a repetir un momentito otra vez, porque tal vez lo hice muy rápido. Bueno, 1, 2 puntos bajos, lazamos el hilo y hacemos aquí 1, 2 puntos medios altos y ahora un punto alto. Luego 1, 2, 3 y entramos en estas partecitas aquí y hacemos aquí un punto deslizado. Luego bajamos en punto medio alto de nuevo, 2 y después 2 puntos bajos y el punto fijo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y estamos, bueno, yo les voy a medir ahí la altura que deseemos ahí por la cintura para atarlo un poquito. Bueno, entonces aquí estamos terminados con esto. Me ha quedado muy poquito hilo. Pero quería terminar en esta parte. Bueno, entonces terminamos y muy bien. Aquí les tengo opciones si quieren. Si lo quieren como bufanda no necesitan nada. Si lo quieren como salida de playa, vamos a poner botoncitos o ganchitos. Si quieren nada también. Y o de estos así que se ponen una tapita de cada lado y son muy disimulados y lo pueden usar como las dos, ¿verdad? Como salida de playa y como bufanda también. Estas son muy bonitas también, que deberíamos de aprender a hacerlas, estas de los mismos colores o pueden ser de otro color. Bueno, eso es un nudito que se hace ahí para que se meta por aquí con una, pero eso es un material diferente, es un trabajo diferente que es muy bonito para hacerle para ese tipo de proyectos también. Y o vamos a poner botones, que es lo más común que tenemos por ahí. Vamos a hacer así. Voy a poner 2 botones. ¿Por qué 2 botones? Uno va a ser, ya sea que lo usen para la izquierda o para la derecha, como quieran. Más que todo es para que estemos en la misma posición al momento de querer poner los botones, porque uno a veces dice, bueno, pueden usar los puntos altos, las partes ahí como jales. Pues, y del otro lado no sabemos después cuando vamos a poner dónde estamos. Entonces vamos a poner 2 botones en la misma dirección. En la misma dirección, si quieren lo cuentan así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el círculo, 6 en el centro, igualmente del otro lado. O 24 hileras para arriba, 24 hileras del otro lado. Más arriba, más abajo,
como sea. Bueno, ahí vamos a medírselo con centímetros mejor también para tener 26 centímetros hacia arriba. Con el mismo tono de hilo, los dos los vamos a poner en la misma posición y yo los voy a poner no en el borde, lo voy a poner en la partecita más atrás, aquí, en la partecita más atrás, y vamos a poner este botón igualmente el otro, así. Vamos a ver, vamos a buscar, tomar hilo. Bueno, ya aquí tengo los botones, uno de cada lado en la misma posición, y lo que quiero es esto, ya sea para la derecha o para la izquierda, ¿verdad? Los ojales deben de ir a la derecha, los ojales, pero como aquí, bueno, pues jugamos así, entonces vamos a decir que tenemos los ojales aquí, utilizamos misma medida del botón de la abertura del que nos queda ahí del punto alto, entonces nos queda así. Bueno, ¿qué les pareció, mis corazones? ¿Qué les pareció? ¿Y qué les parece ser parte de este equipo? También saben ya las que están suscritas que si me piden alguna cosa y no está en YouTube, en otro canal, pues entonces podría yo complacerles, ¿verdad? Con alguna prendita que tengan por ahí o alguna petición que quieran por ahí. Con todo gusto, nada más me lo hacen saber y ahí nos ponemos a trabajar, a diseñar y así para poder llegarles a ustedes hasta su casa ese contenido que tanto quieren. Bueno, mis amores, vea qué belleza. Este es mi favorito, definitivamente. Este como bufanda. Las dos me gustan, las dos formas de ponérselo, pero esta me encanta. Bueno, mis amores, me quedo despedido. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Chao, chao.